estás. Entonces, cuando tú estás vibrando es porque estás vivo. Entonces, yo quiero que tú te vayas a tu cuarto un día de estos, puede ser ahora mismo, te cierres. Ojalá no haya ruidos por ninguna parte. No has notado cómo organizan las salas de grabación, los estudios, porque tiene que quedar completamente aislado. Y si tú te vas dentro de tu estudio de grabación, si tú tienes estudio de grabación y tú lo has construido, yo aquí voy a construirme uno para yo hacer mis estudios de música. Si tú estás en tu estudio y te construyes tu estudio y te cierras tu estudio y tú le pones una cantidad de corchos y una cantidad de pomes y de cartones a eso para que no le entren ruidos, sí, y cortinas ¿cierto? De espuma. Que quede acustizado. Queda completamente acolchonado y no vas a tener interferencias externas. Entonces tú, en un estudio, tú te metes y te pones tus audífonos y lo primero que tú echas de ver es el SOA. Tú lo echas de ver. Mira, tú lo notas, lo echas de ver. Pero yo no te estoy diciendo que lo estás escuchando, lo echaste de ver. ¿Por qué? Porque ya vas a tener ojos espirituales para ver eso. Porque con los ojos espirituales es con lo único que se puede ver los sonidos. Los sonidos no se ven sino con los ojos espirituales. Entonces, cuando alguien vio los sonidos, cuando alguien vio el arco iris, alguien vio el arco iris, entonces fue capaz de calcular. Era tan limpio el espíritu de que el que vio el arco iris, que fue capaz de calcular que el rojo vibraba en un do y el violeta vibraba en un si. ¿Ya me estás entendiendo por dónde voy? Mira, Marcelo. Todo esto lo he estado realizando hace muchos años, desde que yo nací. Yo fui creciendo, desperté por ahí a los 2 años en este mundo, me di cuenta que estaba en la tierra, le di gracias a Dios porque estaba de nuevo aquí. Y así he ido viviendo, estudiando, sufriendo los veces de la vida, pero he estado pendiente de eso, de mirar eso que está sonando. Estaba sonando eso. Siempre no me ha abandonado nunca. Entonces yo, una vez bueno, ¿por qué se llama escala cromática? No, porque la escala cromática está relacionada, son 7 sonidos, todavía no podemos hablar de 12, sino de 7. ¿Por qué de 7? Porque esos 7 sonidos están en el arco iris. ¿Pero por qué los sonidos del arco iris? Porque el arco iris está hecho de fotones. ¿Y qué son esos fotones? Esos fotones son los fotones son como unas especies, como de unas partículas de luz, de energía, ¿no? Que vibran. Entonces, es la vibración de esas partículas que vibran. Entonces, podemos decir que un fotón, por ejemplo, una partícula de luz, un fotón se desprende de la luz blanca, ¿cierto? De la luz del sol, se desprendió la luz del sol. Entonces, ese fotón viaja y ese fotón no está sonando como está sonando el sol, porque el sol está está sonando con todos los 7 colores en armonía, porque están pegados, están mezclados allí y se está produciendo el resplandor blanco. ¿Ven? Pero cuando se desprende, si tú por ejemplo descompones con un prisma la luz, entonces tú sacas 7 colores. Entonces te vas a dar cuenta que hay unos fotones que son rojos, otros que son naranja, otros que son amarillos, otros que son verdes, otros que son de color añil, o sea, un azul como tirando a claro, azul celeste, otros que son azules y otros que son violetas. Y esos fotones violetas, si tú analizas la energía de esos colores, porque ya está comprobado científicamente que los pigmentos no existen, digamos, el color del pigmento no está en el pigmento, sino en la vibración del pigmento. Entonces, como
esa vibración emana ¿de dónde? De la luz que llegó allí al pigmento, ¿eh? A la tela o a la partícula. Ese fotón llegó y la partícula la reflejó, la reflejó. ¿Y qué fue lo que reflejó la partícula? ¿Qué fue lo que reflejó ese fotón? La partícula reflejó rebotó fue una energía de color violeta. Y cuando esa energía rebotó, ella sigue sonando. Si tú eres capaz de analizar esto que yo te estoy diciendo de una manera hipotética, te vas a dar cuenta que ese fotón está vibrando en sí, natural. Entonces, de ahí es donde aparece la escala cromática, que son los 7 colores del arco iris. Entonces, Pero la escala, tú me vas a preguntar, dime. la escala de 7 sonidos, nosotros la conocemos como diatónica y la cromática sería de 12, pero a su vez lo que uno ha estudiado en música antigua Sí. reconoce que hay sonidos que no coinciden como coinciden hoy. Por ejemplo, los cálculos de frecuencias del do sostenido con el re bemol, el sol sostenido, el la bemol, el la sostenido, el si bemol, que darían todavía más notas a la escala cromática, por un lado. Y también lo otro que yo me pregunto, ¿no? Que cuando un pintor va a combinar colores, se encuentra con esta situación de que si toma, por ejemplo, el azul y tiene el blanco, depende de la cantidad que utilice, va a Eso, combinar distintos colores exacto. relacionados entre el azul y el blanco. Pero cuando uno no existe el azul sostenido o el azul bemol, a lo que voy es cómo en la pintura es mucho más abierto el criterio de combinación para Exacto. los ojos y cómo en la música, al menos estamos hablando de la música occidental, ¿no? Ajá. Porque si viajamos a otros lugares del mundo nos vamos a encontrar con otro tipo Ujú. de situaciones musicales y armónicas. Pero como en la música occidental se fue todo encerrando, porque tampoco Pitágoras nos dejó un círculo de quinta, sino una espiral que conecta desde la Tierra con el universo, porque para Ajá. él las esferas giraban y tenían un sonido propio y creaban una armonía en el universo. Entonces, Eso. eh, yo te explico esto para que sepas que uno también está en una determinada sintonía y se hace determinadas preguntas, o sea, yo no me quedo solamente con el libreto de teoría, sino que uno también a veces va preguntando un poco más allá de, de los elementos que se le fue dando con lo que fue estudiando. No, no me he quedado Sí. solamente con lo que estudié, pero Ajá. eh, cómo esta situación que hablaba antes de el do sostenido re bemol, sol sostenido la bemol, la sostenido si bemol, repercute en la teoría que vos estás planteando. Eso, sí. Y es por una lógica, porque en la teoría no se tiene bien concebida la idea brillante de la tesis, de esta tesis mesiánica que yo estoy predicando. Porque es una tesis mesiánica. ¿Por qué se llama la tesis mesiánica? Porque está redimiendo o está sacando a los músicos del problema. Es un problema. Tú, por ejemplo, me dices que no hay un azul bemol. Pero mira, ¿qué es el azul? El azul es un pigmento, ¿sí? Digamos, es el pigmento, ¿cierto? ¿Y a qué se debe ese pigmento azul? A que hay unos fotones que están cayendo allí, pero esos fotones se alteran. Tú mismo me dijiste ahora que si tú, por ejemplo,
si tú, por ejemplo, colocaste el ejemplo de un pintor, coge un poquitico de azul y cómo hacer para rebajarlo a un poquitico, o sea, quitarle, digamos, bajarle el tono al azul, ¿cierto? Y yo te quiero decir, Marcelo, que puede existir una relación sonora con el azul claro. Claro, tiene que existir. Tiene que existir. Que en este momento no saben cuál es el azul bemol, pero eso nos toca a nosotros demostrarlo. Hay que demostrarlo. Y decir, por ejemplo, mire usted, por ejemplo, si usted, por ejemplo, mezcla el blanco con el negro, le da un gris. Le da un gris. ¿A determinada qué? A determinada intensidad, ¿no? Depende de lo que yo quiera. Depende de lo que yo Eso. quiera combinar el negro con el blanco. Sí, ¿Qué cantidad de blanco, qué cantidad de negro? Eso, exactamente. Mira, pero mira, el blanco no es que sea blanco. El blanco no existe. El negro tampoco. No existe el negro. No existe. Sino que el blanco es una combinación de todos los pigmentos y asimismo también, digamos, la música es una combinación de todos los sonidos. Por un ¿Ya me lado, comprende? sí, Entonces, si yo tuviese un cuarteto de cuerdas, tal vez esta combinación que yo estoy queriendo llevar a los colores, lo puedo hacer porque al no, a la familia de cuerdas, al no tener casilleros o trastes, puedo, a través de los cuartos de tonos, del octavo de tono, crear ese sonido, ¿no? Como una paleta de exacto. colores. Pero, por ejemplo, si estoy con un piano, ahí Eso. ya no lo puedo hacer. Si yo estoy con algún instrumento de viento que a lo mejor no me permite hacer ese cambio, ese glissando, esa nota que yo puedo pasar sin que la gente se dé cuenta, ¿no? A veces no lo puedo lograr. Entonces, Ajá. hay una cierta limitación en la música occidental eh, que no nos permite poder transmitir lo que realmente somos como seres. Marcelo, vea, lo que pasa es que el piano es un instrumento, digamos que prácticamente es un clavecí, ¿cierto? El piano es un instrumento dotado de un keyboard, o sea, de una extensión plana, de una extensión suave que se llama piano. El piano no es un instrumento, el piano es por decirlo así, el formato de distribución de los artificios que van a reproducir las notas. O sea, si tú miras, por ejemplo, el teclado, eso es lo que se llama el piano. O sea, hay muchos instrumentos que son pianos, o sea, son teclados. Los teclados tal y como nosotros los conocemos hoy en día, aunque antiguamente habían, por ejemplo, teclados que tenían el bemol el bemol y el sostenido lo tenían en dos teclas así pegaditas. Y entonces, pero eso se debe a eso, que Marcelo, que digamos, no, eso es lo que nos toca a nosotros aclarar. Si tú, por ejemplo, te pones a afinar un piano y no utilizas la técnica que se está utilizando hasta el momento, que cogen las quintas hacia adelante, y las cuartas también hacia adelante, hacia lo agudo. ¿Ya me comprende? Entonces, cuadran todas las quintas, después cuadran las cuartas del lado de acá. Luego, cuando van a hacer eso, les quedan unas comas, ¿cierto? Entre las notas quedan unas diferencias
que al sumarse ya no da la octava perfecta, ya no da la octava pura. Entonces, tienen que agarrarse a temperarlo y a bajarle un poquito a cada cuerda y a otra a subirle a la cuerda y a subirle hasta que los equilibren todos. ¿Sí? Pero eso es porque están utilizando el sistema pitagórico para buscar las quintas. No busque las quintas. Mire, no es que yo esté diciendo que Pitágoras se equivocó o cometió pues, errores, no. Pitágoras, el gran maestro Pitágoras, lo que hizo, lo hizo muy bien. Era lo único que podía hacer. Pero a nosotros nos toca ya pasar adelante, porque se quedaron ya hace 5.000 años, 5.000 años que, ya hace 5.000 años más o menos que estamos pegados ahí en la teoría de Pitágoras, en la música. Pero no nos quedemos en la teoría de Pitágoras porque hay que ayudarle a Pitágoras a terminar esa obra, a perfeccionar esa tesis, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si tú, por ejemplo, templas, mira, a puro oído, mira, Marcelo, si tú, por ejemplo, que pues yo ya lo experimenté, yo ya lo ensayé, entonces, porque todo esto tiene que tener, es muy pragmático. Si yo te digo a ti una cosa es para que tú la experimentes, para que, esto tiene mucho pragmatismo. Pragmatismo es cuando tú te vas a la práctica, practicas la experiencia, tienes la experiencia propia de que es así. Entonces, yo ya lo experimenté, mira, tú ya tienes, ya practicas y concibes tu sí interior, ¿cierto? Tu sí. Por ahí en las escrituras dice el sí y el amén. Hay mucha música. En las escrituras habla de la música, ¿no? La música. Entonces, dice el sí y el amén. Entonces, el sí es una cosa y el amén es otra. Entonces dice, Dios es el sí y el amén. Se refieren al sí. A ese sí que tú tienes ahí. Entonces, cuando tú estás vibrando y tú aprendes a oírlo, entonces a ti te pasan una guitarra o un piano y está todo desafinado, todo desordenado. Maestro Marcelo, hágame el favor y me ayuda a afinar este piano, que no lo he podido afinar, no puedo afinar y no tengo digamos, el diapasón afinado en la 440 ni nada, no tengo nada para afinar. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú le digas, no, déjeme el piano aquí y venga mañana por él, ¿cierto? Entonces, tú tienes el sonido aquí, tu sonido no se altera porque tú te acuestas a dormir, a descansar. Cuando estás bien en reposo, tú lo percibes. Entonces lo buscas. Entonces vas a encontrar el sí. Y cuando tú lo buscas, entonces vas y lo registras. Cuando tú lo encuentres vibrando aquí dentro de ti, vas y lo buscas en cualquier aparato, en cualquier instrumento, por ahí donde esté, y ya con ese aparato afinado en sí, ya tú puedes buscar el 440 de allá del piano. Y entonces comienzas a templar cuerda a cuerda hasta que temples las tres cuerdas del La 440, porque el piano tiene tres cuerdas por tecla, ¿no? El martillo tiene que contundir, tiene que golpear, tiene que percutir tres cuerdas al unísono, ¿no? Entonces, si tú buscas el sí, ya te estableces ya tienes ya tienes la nota, digamos, el oído absoluto. Eso es lo que llama el oído absoluto. Cuando tú oigas tu sonido, sí es el sí es absoluto. Entonces, el oído absoluto es el que oye el sí que está por dentro de tu cabeza. Y eso solamente se puede oír con el oído interno, porque nosotros tenemos tres oídos. El oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, escúchalo con el oído interno. Entonces, ejercítate tú. Y tienes que ejercitar, así como yo me ejercité. Entonces, a los 13 años, yo ya tocaba acordeón, yo ya sabía tocar acordeón. Y a los 13 años yo tenía mi acordeón debajo de la cama.
Yo tenía 13 años cuando sonó el sí maravilloso, ¿no? Comenzó a sonar. ¿Cómo diría que sonó tanto, tan duro, que yo estaba metido en mí, en el sueño? Yo me senté en la cama pensando que alguien estaba tocando el sí del acordeón. Entonces fui al acordeón y lo busqué en el teclado, el acordeón piano, y lo encontré el sí que yo estaba escuchando, que yo había escuchado en mi cabeza. Ya me comprende a qué es que me refiero. Entonces, por eso pues, te estoy diciendo, de ahí es donde empieza toda esta tesis. Hay que poner esa tesis a funcionar, exponer esa tesis parados o ubicados en esa base sólida del sí natural que tiene cada uno dentro de su cabeza, para que la música en general se vuelva armoniosa, se vuelva pareja, para que ya no haya más música occidental, para que ya no haya más música oriental, sino que haya la música que debe haber, una sola música. Porque es que lo que no es tanta la diferencia entre música y música, entre estilos y estilos, entre tipos de música y tipos de música, no. Es la manera como han concebido cada uno la música en sus diferentes instrumentos. Por ejemplo, hay guitarras, por ejemplo, por ahí están especulando. Voy a hablarte de esto para decirte en qué consiste tal especulación. Están especulando que hay un sonido o una afinación de la cuerda en tres, en vez de 440 se afina me parece que es en 433. 433 hercios. No recuerdo muy bien. Entonces me he puesto a analizar, no, pero es que nosotros no podemos cambiarle la afinación que es absoluta a ninguna cuerda, ni a ningún piano. Usted lo puede hacer. Hágalo, hágalo pues. Usted no le puede cambiar la afinación que usted tiene en persona para basarse para templar los propios pianos, sus propios pianos. Ya me estoy haciendo entender que el oído absoluto es el que usted tiene como facultad para afinar el instrumento. Ah, internamente. Eso, que usted está sonando en un sí y con ese sí usted busca el... Entonces yo cuando estoy vibrando en sí, entonces yo busco el sí en la guitarra común, que lo escucho a 7 trastes en la cuerda fina. Sí. Cuando yo encuentro ese sí, cuando yo templo la cuerda y le voy dando, y le pongo el dedo en el séptimo traste, y cuando eso me vibre, así como yo me estoy escuchando a todo momento, porque yo no dejo de escucharme yo mismo, que eso está afinado conmigo, entonces ahí sí ya suelto la cuerda y cuando tú sueltas la cuerda, como tú lo sueltas en el cuarto traste, entonces te va en sí, en el cuarto traste, en el séptimo traste, entonces cuando tú la sueltas te va a quedar sonando en mi. ¿Es así o no? Claro, en mi. Espera, si parto de sí y son 7 semitonos, ¿no es fa sostenido? Claro, Porque claro, Marcelo. si son cinco es Marcelo, mi, ¿no? Marcelo. Tú tienes tu guitarra allí, tú tienes tu guitarra. O está yendo para atrás. Tengo que coger tu guitarra. Tienes que coger tu guitarra, mira. Si tú tienes la guitarra, anda, tráeme la guitarra a mí. Anda, tráeme la guitarra para mostrársela a Marcelo. Yo no toco la guitarra, pero yo conozco toda la guitarra, toda la música. Y lo que a nosotros nos interesa es que toda la música del mundo Sea una se sola. meta, sea una sola, y para eso necesitamos que todo el mundo conciba la idea brillante de la tesis mesiánica que se llama el soanismo, ¿cierto? Entonces, mira, este es un mi, y estamos en un mi. Entonces, tú le pones aquí en el séptimo traste 3, 3 y no 7. Sí, Realmente las guitarras tienen un puntico aquí. sí, Entonces, ahí te va a dar un si. Si tú te devuelves para acá, ¿cuál te da? si bemol. Si bemol.
Aquí, la, la. Si tú te devuelves más, la bemol, eso, sol, fa sostenido o sol bemol, fa, fa, mi, mi. Ahí te quedó el mi. Entonces, cuando tú ya tienes el mi aquí en la guitarra, ¿por qué no encontré el mi? Porque yo puse la guitarra con el aquí de. Si yo, por ejemplo, bajo esta guitarra, la bajo y la desordeno, entonces me dicen, ay, hágame el favor, maestro, y me afina la guitarra. Entonces yo le enseño al músico qué es lo que está pasando con esto. La guitarra tiene que afinarla así, así. Entonces, acostúmbrese a escuchar esto. Ay, maestro, pero es que yo tengo muy mala memoria. Yo de aquí a mañana ya no me acuerdo cuál es el sí. Pero entonces, para que se acuerde cuál es el sí, entonces va a seguir cierto ratico, tapas la cabeza, quédese quietecito, no haga bulla, pero el juego que está sonando ahí. Y usted se va a acostumbrar a practicar esto, usted se va acostumbrando que aunque esté conversando conmigo allí, usted lo está escuchando. Por ejemplo, yo sé que usted sino que usted no me está poniendo atención a escuchar. Usted lo está escuchando. ¿Qué es el que verá que ahí está sonando? Usted sí oye como un silbido, como de un grillito ando por allá, dentro de la cabeza. sí. Se entrecortó un poco, aunque la idea que vos estás Con su oído diciendo externo ni con su oído medio, se con el oído entendió. interno. Entonces, Ya sí captó la idea. sí, Entonces, yo le enseño al músico así, métase ahí en la cobija, métase en la cobija quietico. ¿Qué es el quietico? Y cuando él se queda quietico, él mismo se da cuenta que sí está sonando algo, ahí dentro de la cabeza está sonando. Ese es el sí que tiene que buscar. Entonces, se acostumbra tanto a practicar eso que al último usted, por donde quiera que vaya, si usted va por un paraje solitario, si usted va por una calle solitaria, si usted va por, claro que si hay cantinas y hay bulla y hay fiesta, usted no lo va a escuchar, porque hay mucha interferencia. Pero si usted sí se retira del mundanal ruido y se aleja, aléjese de la bulla, porque esa bulla es la que le daña los oídos a uno. Le daña tanto los oídos que le daña hasta el oído interno, le lo daña. básicamente lo que vos estás recomendando es que cada uno tenga una meditación propia, interna, sobre su sonido. Eso es, exactamente. Meditar en lo que se está oyendo, porque, mira, Jesucristo también dijo, oído con lo que oís, los que oís. Dice, ojo con lo que oís, ojo con lo que oís, porque en la medida que midáis, la has medido. ¿Y a qué medida se refería él? A la métrica de la música, porque usted está sonando. Si usted comete errores, el SOA se le altera y entonces usted está poniendo medidas, está poniendo intervalos ociosos dentro de su propio SOA interior y usted está alterando la vibración de su propia naturaleza. Entonces, cuando usted toma trago, fuma, trasnocha, fuma cigarrillos, hace cosas que no debe hacer, y no solamente en los vicios, sino también muchos errores. Por ejemplo, mire un error que cometió un músico. Mire un error que cometió un músico en cierta ocasión. Tenía que levantarse a tocar en una mañana. Le dijeron, hay que ir a dar una serenata de cumpleaños a las 5 de la mañana. Dijo, a las 5 de la mañana, listo, a esa hora yo me levanto a las 4, me alisto y me vengo con la guitarra. Bueno, y entonces él tenía que levantarse a las 5 de la mañana. Entonces, no sé, algo sucedió, lo despertó un ruido, una pelotera, un escándalo en la calle. Entonces él, en vez de despertar y mirar el reloj a ver si era que ya era hora de irse a cumplir su trabajo, él
se acordó fue de ir a mirar a ver qué estaba sonando allá afuera en la calle, la bulla, los gritos y los alegatos de la gente y todo eso, el escándalo y la pelea. Entonces, cuando abrió la ventana, le mandaron de ahí afuera una piedra y le pegaron y le dañaron el ojo. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, muchas veces uno no está pendiente de lo de uno. Manténgase pendiente del sonido, de lo que está oyendo. Mire que lo de allá estaba alterando los sonidos. Pero usted para qué se va a ir para allá a ver qué es lo que le está alterando el sonido a usted. Mire cosas. Ahora, otras cosas que le alteran a usted el sonido. Si usted llega caloroso de alguna parte de caminar o de trabajar duro y así caloroso sin refrescarse lo suficiente, sin esperar reposar un poquito y bajar la temperatura corporal, usted se mete un baño de agua fría, puede resfriarse. Inmediatamente le da pulmonía y trastornó la vibración de su SOA, porque de ahí es donde depende su salud, de la armonía. Y la armonía es musical, por eso estamos diciendo pues que esto es la esencia de la música. Entonces, cuando usted se acostumbre a oír el sonido, coja ese sonido de ahí, de ahí. De ahí es donde va a empezar nuestra tesis, de ahí. El soanismo empieza de ahí. Predíquele a sus alumnos el SOAN, pero primero búsquelo usted, búsquelo para que usted tenga una base sólida para explicarle a ellos. Eso es lo que yo te quería decir un poco. O sea, es interesante todo lo que estás planteando, pero ¿qué te parece si, digamos, a modo de cierre, dado lo rico que vos estás expresando y que es también para asimilar, ¿no? ¿Por qué no nos llevamos cada uno que está viendo este video el hecho de encontrarse a sí mismo en un estado de silencio y poder descubrir su propio sí, a ver qué es lo que pasa, Exacto. que surjan las preguntas Exacto. que se tengan que hacer en el Exacto. chat, y eso nos abre la posibilidad de poder hacer un nuevo video donde podamos seguir explicando más sobre este tema. Exacto. ¿Te parece? Exacto. Entonces, de ahí adelante ya tú pues, ya concebiste la idea y ahí vamos a partir. Todo músico, cualquiera, lo primero que debe tener un buen músico Bien. es Buenísimo. la concepción del sonido, la concepción del SOAN. Cuando tú concibas el SOAN, entonces, hombre, ¿cómo hiciera yo para aprender música? Entonces vienen y te dicen a ti, ¿tú qué le dices a tu alumno que viene a buscarte para que le enseñe la música? ¿Cómo le dices tú a él? ¿Qué es lo primero que debe hacer? No, lo primero Sí. que tiene que hacer es reconocerse primero con aquel instrumento que se siente, porque por lo general muchos chicos que vienen sin la idea de querer aprender un instrumento determinado. Quieren aprender música Eso. pero no saben cuál. Entonces lo que Eso trato es es. que vayan descubriendo su propio instrumento, aquel con el que se hallan más, no Bueno. solamente Sí, técnicamente, sino que sientan empatía con el instrumento. exacto. En la teoría de la música, pues todos los profesores y todos los maestros de música que enseñan la música, a mí, por ejemplo, me recomendaron una vez un maestro de música muy pues, famoso acá en Colombia, en el mundo también, que él fue el que me enseñó, por ejemplo, a hacer acordes de los bajos acordes. Y entonces él me dijo a mí, lo primero que usted tiene que enseñarle a un músico es a acompañar. Entonces, bueno, yo aprendí eso, pero yo lo aplico en el momento de enseñar. Pero cuando esto lo vamos a hacer desde hoy, ¿no? Lo que te voy a decir. Cuando yo le voy a enseñar a un músico, y yo le recomiendo a los maestros que nacen de aquí, de esta tesis, que nazcan de esta tesis, les voy a recomendar lo siguiente, porque yo soy como el maestro de los maestros que van a nacer después. Yo soy como tu maestro en un momento dado, ¿no? Me disculpas
Si de pronto me pongo un poquito más arriba. Pero no se trata de eso, se trata de que tú me entiendas. Te estoy explicando esto. Cuando alguien venga a aprender música, tú tienes que analizar a ver si él tiene oído para eso. Si no tiene oído o no lo quiere despertar, entonces no insistas que ese muchacho no va a recibir eso. Entonces tú le dices, yo necesito saber si tú tienes oído, porque necesitas oído para la música. Entonces, ¿qué debo hacer, maestro? Y tú le dices, en la primera lección que te voy a dar es esta. Vas a ir y te vas a acostar a dormir y te vas a tapar la cabeza con una cobija. Bueno, lo que te dije ahora, ¿no? Te vas a estar solito, en alguna parte, solo, hasta que escuches algo que está sonando, hasta que escuches algo. Ese algo que está sonando, eso tiene una altura aquí en el piano. Eso tiene una altura, una nota. Eso tiene una nota. Pero yo no necesito que tú me digas la nota que escuchaste. Necesito, mi querido alumno, es que tú vengas y me digas, cuando ya lo escuches y estás seguro de que lo escuchaste, que me expliques bien en qué consiste lo que escuchaste. Entonces empezamos a cultivarte el oído natural. Listo. Así es que usted tiene que aprender. Que primero cultivarle el oído natural, pero para cultivarle el oído natural al alumno, usted tiene que despertarle el oído absoluto. El oído absoluto es cuando usted alcanza a distinguir esa nota que está, ese grillo que está sonando y en qué nota está vibrando, que está dentro de usted. Bien. Entonces, eso es lo que llama el Zohar, y predicar eso en esa base, pues, no es una base, pues, le llamamos sólida porque es una muy contundente, ¿cierto? Pero no es sólida, es una base abstracta, es una base muy abstracta. Perfecto. ¿Ya me comprende? La base sólida se predican en la masonería. ¿Por qué? Porque en la masonería las bases son sólidas, piedra sólida, ¿cierto? Los cimientos. Pero en esta cuestión de la música estamos predicando una base abstracta. Entonces yo te digo a ti de base sólida mientras tú le coges el hilo a la cosa, mientras tú le coges el hilo a los planteamientos, ¿no? A la idea brillante. Entonces, necesito que tú concibas la idea brillante. Bien. Que tú practiques eso y enseguida, como ya tú tienes todo un material que es maravilloso, yo sé que tú sabes todo lo de la teoría, yo sé. Entonces, no necesito decirte que así no es, no, es así, eso está bien. Lo que te voy a ir es a ordenar, te voy a ayudar a ordenar todos esos conceptos, esos archivos, te voy a enseñar por qué no hay fa sostenido mayor, porque eso que tú publicaste un video el 17 y yo lo escuché, a mí me llegan las notificaciones y Marcelo está a la orden del día. Publicando ese video, entonces yo mismo corro y lo abro aquí, yo estoy ahí. Entonces, tú dijiste, por ejemplo, fa sostenido mayor. Si tú reflexionas en lo que yo te diga, en la tesis mesiánica que te estoy predicando, tú te das cuenta que eso está bien lo que tú dijiste, pero no tiene por qué darte mi sostenido en la escala de fa sostenido mayor, sino que tú estás confundiendo las alturas enarmónicas. Tú no registraste el fa sostenido mayor, sino que tú registraste fue un sol bemol. Sol bemol. Bien. Donde entran en función todas las 5 teclas enarmónicas y donde no hay ningún fa sostenido ni ningún accidente absurdo. Estamos. Entonces, por eso te puse ahí en el comentario. Perfecto, en el comentario te puse, siempre te agradezco vas a poder todo. corregir eso. Siempre Gracias agradezco. a ti, Marcelo, yo estoy muy agradecido contigo y te felicito por estar escuchando y te ruego también que me sigamos conversando porque Sí. esto va para largo, esto va para largo y te voy a volver un maestro de música. Bueno. Te voy a volver un maestro porque yo ya soy un maestro, pero yo no quiero que me digan maestro. A mí no me gusta que me digan maestro si no saben qué significa esa palabra. Te decimos si no saben qué significa esa palabra, no me diga eso. Entonces yo quiero que tú seas maestro.
Y cuando ya yo te llame maestro, yo te revele algo que te tengo que decir. Yo te tengo que revelar el nombre admirable para que ya tú lo tienes. Ya tú lo tienes. No que tú no sabes, pero yo te lo digo en estos días. Eso va a ser rápido porque vos tenés mucha materia, mucha madera para esto. Entonces, te voy a revelar el nombre admirable y vamos a comenzar a hablar entre maestros. ¿Sí me entiende? Sí, Y entre maestros ya nos vamos a entender mejor. perfecto. Y Bueno, listo. te agradezco Bueno, Marcelo. Ahora de, sí, en tus manos dejo pues el cierre de esta sesión tan bonita. te agradezco de mil amores, porque realmente, bueno, hablamos de todo, hablamos un poco de filosofía, un poco de espiritualidad, un poco de música, que en definitiva es lo que somos como seres humanos, ¿no? O sea, abarca todo eso. Así que sí, nos llevamos los deberes para hacer, porque tenemos que encontrar nuestro propio sonido interior. Exacto, Y exacto. bueno, invitamos a todos aquellos que vean el video a hacer las preguntas que crean convenientes, que las vamos a tomar y en un próximo video te las voy a hacer y nos vas a ir respondiendo y vamos a seguir conociendo más de toda tu teoría llamada el sonismo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias a toda la venerable audiencia que nos escucha a nivel mundial. Vamos a tratar de levantarle unos subtítulos a estos videos en inglés para que las personas que hablan inglés, que no hablan español, al menos tengan la posibilidad De verlos, de de entenderlos. leerlos, de mirarlos y de entenderlos bien. Y yo te propongo, Marcelo, si tú no hablas inglés, yo te propongo que me dejes eso a cargo mío, que yo me encargo de transcribir todo esto y instalarlo en los subtítulos de estos hermosos videos, que seguramente van a ser Perfecto, lo de gran hacemos. utilidad para todo el mundo de la música. Muchas Bueno, gracias, Marcelo. nos Buenas saludamos tardes, Dios te y bendiga nos estamos y nos viendo. vemos en una próxima oportunidad. Buenísimo.